Hoy, en Café Liberal, recibo a Ignacio del Rey, un sacerdote que trae consigo una mirada muy profunda, tranquila y sorprendentemente cercana. Con él me siento a hablar de aquello que todos pensamos, pero pocos decimos. ¿Qué significa realmente tener fe? ¿Cómo entender la Iglesia de Jesucristo más allá de los tópicos y por qué la espiritualidad sigue viva incluso en un mundo que corre tan deprisa? Durante esta charla exploramos el sentido de la vida, el peso de las dudas, el silencio que a veces nos salva y la pregunta que siempre vuelve: ¿qué hay después de la muerte? Ignacio del Rey no evita nada. Responde desde la serenidad, desde la experiencia y desde una humanidad que desarma. Si alguna vez te has cuestionado tu relación con Dios, si te has sentido lejos o quizás demasiado cerca, o si simplemente quieres escuchar a alguien que habla claro, quédate. Este episodio no intenta convencer a nadie, solo invita a pensar, a sentir y, quizás, a mirar un poco más hacia adentro. Arrancamos en Café Liberal. Yo que me considero agnóstico, que lo hemos hablado fuera de micro, no me gusta la palabra convencer, pero ¿cómo me explicarías que debo acercarme a Cristo? Mira, la fe no se impone, la fe se propone. Y se propone con la vida. Se propone con la vida. José Carlos, yo no te voy a entregar un manual con un ideario. Yo no te puedo ofrecer una moral, una corriente de pensamiento, una filosofía. No. Yo ofrezco una búsqueda. Busca lo que te falta y vea por ello. Pregúntate, cuestiónate, duda. Yo te digo que me he encontrado con un hombre que es Jesucristo, que me ha puesto la vida del revés y me ha hecho absolutamente feliz. Pero su vida en la cruz no la dio solamente por mí, que he respondido, intento responder con la fe. La ha dado también por ti, que lo buscas, que a veces te pones al margen del camino. Ha dado la vida por el que le da la espalda, ha dado la vida por el que lo ridiculiza, por el que se mofa, ha dado la vida por el que es absolutamente indiferente, ha dado la vida por cada uno. Yo me voy a dejar el pellejo y me lo dejo todos los días para que sin decir nada mi vida intente hablar de él. Y seguramente si el día tiene 24 horas, haya más horas que hablen poco de él a horas que hablen mucho. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, José Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación. A ti por invitarme. Oye, eres licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, pero ¿cómo llega un licenciado en Ciencias Políticas de la Administración a ser sacerdote? ¿Cuál fue tu camino? No siempre la gente se lo plantea como algo absolutamente antagónico, ¿no? Bueno, al ministerio sacerdotal, a la respuesta a la llamada de Dios, se llega de múltiples caminos. Y el Señor se vale de todo. Yo entré en Ciencias Políticas precisamente por un deseo de servicio. Ajá. Porque creo firmemente en la política como medio noble por el cual servir a la humanidad, ¿no? Aunque muchas veces, evidentemente, bueno, pues la veamos pervertida, ¿no? Pero sí creo que es un modo de servicio muy noble que muchos en silencio la desempeñan noblemente. Noblemente. Bueno, pues a raíz de ahí y a lo largo de muchas experiencias diferentes, tanto personales como incluso laborales, espirituales, pues fui encontrando vacíos, y los vacíos siempre buscan llenarse, ¿no?
las preguntas que se levantan inevitablemente buscan respuestas, ¿no? Y ahí uno va intentando discernir con dificultad, porque no es fácil y con ayuda, naturalmente, mm, cuál puede ser el camino, ¿no? A, hasta que uno llega al gran horizonte de preguntarle a Dios si tiene algo que decir. Y la respuesta no es que Dios tenga algo que decir, es que mm, Él es el que tiene que decir. No por nada, sino porque todos nos movemos antes o después en una búsqueda de la felicidad, Ujú. ¿no? Y los cristianos entendemos que nuestra felicidad está en manos de Dios y que si Él conoce el camino de nuestra felicidad y de nuestra plenitud, pues es a Él a quien tenemos que preguntarle y los demás es perder el tiempo. Ujú. También he perdido mucho. Sí, ¿no? Claro, preguntando, ¿no? Com- Preguntándote, porque uno intenta siempre vehementemente aferrarse a los planes que humanamente quiere desarrollar. Uno inevitablemente proyecta una vida. Claro. Uno proyecta una vida. Y tener que remodelar o reconsiderar ese proyecto mental que uno inevitablemente visualiza, pues no siempre es fácil, porque hay que tumbar lo estructurado, aunque sea imaginario, para levantar algo que a lo mejor no entraba en tus planes. En los míos no entraba. ¿Alguna vez has dudado de tu fe en Dios? Sí, claro, la fe está llena de dudas. Y lo importante, o sea, el hecho de que haya dudas no deja de demostrar que la fe vive en movimiento, que es la mejor manera, es la mejor muestra de que la fe está activa dentro de uno, ¿no? Ujú. Cuando uno asume mm, pasivamente todos los preceptos, todos los dogmas, todas las ideas, sin cuestionarse, dudo que sea una fe especialmente viva, ¿no? Ujú. Eso es igual que cuando le preguntas a un casado si ha dudado alguna vez de su matrimonio. O sea, pues naturalmente no. Lo importante es que las dudas no se estanquen y que al mismo tiempo que a uno se le despierta una pregunta, combata por buscar una respuesta a esa pregunta. Y al mismo tiempo que nacen las dudas, nazcan las respuestas. Y en ese combate vive el hombre constantemente. Bueno, y por consiguiente, Ignacio, como bien has dicho, ha habido dudas en la fe. ¿Cómo sabe un sacerdote que Dios lo escucha? Un sacerdote sabe que Dios lo escucha, en primer lugar, cuando aprende, y yo creo que esto nunca se aprende del todo, pero sí se puede crecer mucho en este Ujú. aprendizaje, cuando aprende a interpretar el lenguaje de Dios, que no es un lenguaje humano, naturalmente. No es fácil. No es fácil. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio de chico, me decían los curas, yo estudié en los jesuitas, que ponte delante del sagrario y escucha. Me ponía delante del sagrario y no se escuchaba una mosca y yo decía, yo esperaba una voz de ultratumba, ¿no? Que saliera del sagrario y dijera algo. Uno ya tiene que aprender el idioma de Dios, ¿no? El Señor se manifiesta en el silencio, en los acontecimientos, en las situaciones, en las personas que nos rodean, en el propio sufrimiento, en las noticias de toda índole. El Señor se manifiesta en el estado anímico, el Señor se manifiesta en las intuiciones que nacen de la reflexión, de la contemplación. Aprendiendo ese lenguaje, uno aprende a descubrir la presencia de Dios en lo que nos rodea. Has hablado de sufrimiento, Ignacio, de tus dudas antes. Creo que, no sé, el peor sufrimiento, por lo menos haciendo autocrítica, para mí es la muerte, ¿no? No la muerte como tal, sino lo que pasa antes de la muerte, ¿no? Ese sufrimiento para morir. ¿Has sentido miedo a la muerte alguna vez? ¿O sientes miedo a la muerte? Bueno, yo creo que la muerte es una experiencia inevitablemente inquietante. Tan inquietante como natural. No hay nadie que no vaya a morir. En cambio está el nacimiento absolutamente naturalizado y la muerte es un enigma. Eh, Al mismo tiempo, creo que socialmente nos hemos encargado de que la muerte eh, sea cada vez más tabú, ¿no? Ujú.
los cementerios a las afueras, que no se vean, los tanatorios con aspecto diáfano que parezcan clínicas dentales, que nada hable de lo trascendente. Todo al final no queremos velar. Vamos a intentar cambiar la hora del parte de defunción para que esto sea mientras antes mejor y lo más rápido posible, que pasen estas horas. ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando quizás los hombres necesitemos también las buenas despedidas, porque son necesarias, porque las malas despedidas luego también dejan experiencias negativas, ¿no? O sea que yo creo que no se trata de naturalizarlo de una manera absolutamente banal, sino de intentar integrarlo en nuestra vida. Es que si no lo integramos, se va a integrar solo. ¿Qué va a llegar? Es que se va a integrar solo. Y será mucho mejor haber trabajado internamente esto, ¿no? Porque va a llegar, pero no la nuestra, sino que es que nos vamos a tropezar con esta experiencia constantemente, con gente muy querida. Tenemos que intentar plantearnos cómo lo queremos gestionar, ¿no? De cualquier modo, ¿no? De cualquier forma, ¿no? Porque luego va a tener muchas consecuencias en nuestra propia vida. Porque como cuando se habla, creo que es la extrema unción, ¿no? Que le llaman, ¿no? Cuando va ya a despedir a alguien, ¿cómo preparas a un individuo para eso, que tenga miedo? Por ejemplo, yo que me da pánico pensarlo, ¿cómo me prepararía? A mí, José Carlos, me da pánico que no me den la unción. A mí no me da pánico que me la den. A mí me da pánico que no haya nadie a mi alrededor que diga, hay que darle la unción de enfermo. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cómo se hace? Bueno, en primer lugar, el sacramento se llama el sacramento de la unción de enfermo, no de la extrema unción. Ajá. Eso ya lleva en sí un peso, lo de la extrema unción, que tú dices, bueno, la extrema unción te la van a dar cuando lo que te hace falta ya es que te empujen, ¿no? Ya está al filito, en el tiempo de descuento, el árbitro ha dado un minuto, pues venga, llama al cura, que esto... No. No es así. La extrema unción es la unción de enfermo, perdón, es el sacramento de la paz, el que te abre las puertas del cielo, el que perdona tus pecados, limpia tu corazón y te entrega al Padre. Es el sacramento que te señala el camino. Es el sacramento que quiere reconciliarte y prepararte para un encuentro. Es el sacramento que quiere disponer tu corazón a la voluntad de Dios en un momento de dificultad. La unción de enfermo se le da a una persona que se va a operar, se le da a una persona mayor aunque no tenga nada, porque vea próxima, pues esté en el atardecer de su vida. La unción no se le tiene que dar a una persona que esté en coma y que esté... O sea, que cualquier persona puede decir, Cualquier oye, persona que esté atravesando un momento de especial dificultad, ajá, donde necesite el auxilio de Dios y la gracia de Dios, pues porque esté en peligro o porque piense que, bueno, pues lo puede recibir, ¿no? ajá. Lo puede recibir. Y es un sacramento absolutamente sanador. Y esto los sacerdotes lo experimentamos constantemente. Es el sacramento de la paz. Muchas veces las familias te dicen, no, pero por desconocimiento absolutamente inocente. Padre, yo quiero que le dé la unción, pero que no se dé cuenta, no se vaya a asustar, ¿no? No se vaya a asustar. No se vaya a asustar ¿de qué? ¿De qué? De que Dios le acompaña y que Dios por medio de este sacramento transita esta etapa del camino con él. ¿De qué se puede asustar? ¿De que el Señor por medio de este sacramento le eche el brazo por el hombro y le acompañe? ¿Le intente reconciliar? ¿Le allane el camino? A mí me asustaría, insisto, que no hubiera nadie que dijera llama a un cura, que a Ignacio hay que darle la unción, ¿no? Pues así, es la llave de las puertas del cielo, ¿no? Pues si yo quiero entrar en un sitio necesito que alguien me dé la llave, pues bendito sea Dios. Creo que también hace falta descargarle de mucho peso oscuro que no corresponde en absoluto a la realidad.
Te refieres a la muerte en este caso, ¿no? El tabú que rodea la muerte, quizás. El tabú que rodea la muerte y al propio sacramento. Y al Sí, propio eso de... sacramento de la unción, Vale, ¿no? que yo de hecho no sabía que se podía dar en cualquier momento. Claro, o Tenía sea, asociado la muerte al... uno se imagina absolutamente la unción de enfermo y se imagina una persona ya en las últimas, muriendo. mayor, una persona joven que se somete a una operación importante. Evidentemente no te van a sacar la muela del juicio. Una operación seria, una cirugía seria, o una persona que tiene un accidente de tráfico. Pues mira, vamos a darle la unción, ¿no? Mm. Pues es igual que cuando uno solicita otro tipo de servicio, ¿no? Pues hay gente a la que dice, me da igual, pero así, Sí, sí, eso sí. lo hemos vivido. Me da igual si no llega la ambulancia, pero que llegue el cura. Lo has conocido eso. Lo he conocido. Me da igual que no llegue la ambulancia, pero que llegue el cura. Pues eso es una conciencia real de lo que la iglesia, de lo que el Señor por medio de la iglesia te está ofreciendo para cada momento determinado de tu vida. Porque Ignacio, según tú, ¿qué hay después de la muerte? Bueno, según yo no te puedo delimitar, José Carlos, lo que hay después de la muerte, ¿no? Yo solamente te puedo decir que el Señor en su muerte y en su resurrección nos hace una promesa. La promesa es la vida eterna. Y aquí hay dos opciones. O te lo crees o no. No hay más. Yo me lo creo. Ya está. ¿Alguna vez has dudado de tu fe? Claro, muchas veces. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Las dudas están en la vida ordinaria, tienen que estar, son necesarias. Porque el hecho de que haya dudas exige, promueve y obliga al cristiano a preguntarse, a formarse, a crecer, a cuestionarse, a interpelarse. Y eso es necesario. Eso es necesario. Si no, al final estamos adentrándonos en una dinámica absolutamente pasiva de inercias, de cumplimientos, de costumbres que no son cuestionadas, de ¿y qué? ¿Y qué? Pero ¿cómo te enfrentas tú a esos miedos, a esas dudas, Ignacio? Cuando En primer lugar, es importante recordar que los cristianos no creemos en algo. Los cristianos creemos en alguien. Y ahí hay una diferencia abismal. Nosotros creemos en algo, algo no, hay alguien. Y no es lo mismo una cosa que una persona. Y los cristianos creemos en Jesucristo. Y esto es fundamental. Hay una persona a la que nosotros seguimos. Una persona que ha dado la vida por nosotros y que nos ha regalado en su evangelio un libro de instrucciones que es su propia vida para que nosotros intentemos modelar la nuestra según esa. Por lo tanto, ahí ya hay algo importante. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nos asaltan los miedos, como me preguntaba, los miedos, los sufrimientos, las incertidumbres, yo acudo a esa persona. A una persona. Hay veces que recibo las respuestas que espero. Hay veces que no. Hay veces que hay palabras. Hay veces que hay silencio. Pero nunca me he encontrado ausencia. Me he podido encontrar silencio. Pero que una persona calle no significa que la persona no esté. Y esto es fundamental. Jesucristo en mi vida siempre ha estado. En silencio en algunos momentos en los que yo hubiera deseado escuchar algo, posiblemente. Pero nunca ha estado ausente, siempre ha estado presente. Wow. Qué buena reflexión. Y por consiguiente me planteo, has dicho antes una cosa que, hablando de la ausencia, que no significa, bueno, que porque no se manifieste no esté, ¿se puede ser creyente, bueno, o católico sin ir a la iglesia?
¿Se puede beber agua sin ir a la fuente? No. Pues Pero hay mucha gente que no va a la iglesia, pero dice que es cristiano. claro, seguramente el porcentaje más alto de personas que no vayan a la iglesia sea porque los que nos sintamos parte de ella, es decir, los bautizados, que la formamos y que acudimos a ella, no hayamos dado el testimonio que otros esperaban. O sea, es una especie de autocrítica de lo que estás haciendo. Sí, claro. Nuestra vida debe ser nuestra vida, no nuestras palabras. Nuestra vida debería ser una invitación a que el que no va, vaya. Muchas veces nuestra vida no lo es. Y hay mucha gente que dice, ¿yo cómo voy a ir a la iglesia si los que van a la iglesia son... y este engaña a la mujer, y este es un mentiroso, y este critica por los bares, y este lleva la vida que lleva, y este explota a sus trabajadores, y este... Vale. ¿Y cómo serían entonces si no fueran? La pregunta, ¿no? Como se ha dicho muchas veces, lo decía el Papa, la iglesia, que nadie se equivoque, no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. El que vaya allí intentando buscar la perfección de los que estamos, que no entre. Ahora, si quiere ayudar a perfeccionarlas, que entre y se quede. Pues es muy fácil entrar, darte un paseo, ver lo que hay y salir. Es un hospital de pecadores. Que los que estamos, conscientes de nuestra fragilidad, buscamos sanarnos. No somos un grupo de resignados, somos un grupo de combatientes, que buscamos ser lo que Dios nos pide que seamos. Por eso vamos. Evidentemente, es mucho más fácil, al margen de la iglesia, rediseñarse una fe a la medida que me incomode lo menos posible, donde los preceptos me los ponga yo y donde yo mismo me quiera señalar y direccionar el camino para que todo acabe siendo según mis intereses, según mis caprichos y me entorpezca lo justo. Pero es que eso no es fe, eso es otra cosa. Hola, hola, hola. Oye, perdona que te interrumpa y me cuele así como si nada y de imprevisto, ¿no? Pero vengo a pedirte una cosa, que es gratis, no cuesta nada. Suscríbete, activa la campanita, compártelo, déjanos un comentario. Ayúdanos, apóyanos gratuitamente, porque, insisto, no cuesta nada y nos ayuda a seguir manteniendo un contenido de calidad y a seguir creciendo y llegar a más sitios y a más gente. Venga, suscríbete, haznos el favor, hombre. Has dicho antes, Ignacio, que la iglesia es un hospital de pecadores. ¿En qué momento crees o dónde está el límite entre la ayuda espiritual y la psicológica? Es súper buena pregunta, porque vivimos en un momento social donde se habla muchísimo de las enfermedades mentales, de la autoayuda, de, bueno, de la cantidad de personas que necesitan terapia. Los sacerdotes continuamente estamos recibiendo a personas que lo que necesitan es escucha, atención, incluso afecto por carencias, ¿no? Eso ya da a entender que en esta maravillosa sociedad del desarrollo, la evolución y el progreso, bueno, pues el progreso, la evolución y el desarrollo irán en algunas direcciones. En otras, evidentemente, hay una involución enorme, en el sentido de que todos estamos cada vez más rodeados de gente, pero hay un sentimiento de soledad ascendente brutal. Claro, la gente tiene me gustas, pero no tiene amigos. Y el nombre de amigo se ha pervertido a tener a alguien en una red a quien no conoces absolutamente de nada, cuando la amistad lleva consigo un compromiso, un sacrificio, una confianza, una complicidad.
Entonces, estamos hablando de que todo está absolutamente diluido. El relativismo, el imperio del relativismo ha venido a masacrar muy sutilmente, muy sigilosamente, muy bien disfrazado de cosas buenas para que nadie lo ubique, lo localice y quiera vencerlo, ¿no? Y eso es peligrosísimo, ¿no? Mm, Pienso que ahí tenemos un trabajo arduo en, en crear criterios, en crear espacios de pensamiento, ¿no? Como lo que tú mismo promueves. Mm, Simplemente por plantearnos las cosas. La inteligencia artificial ha venido a suprimir la natural cuando ya la natural estaba tiritando. Bueno, es que ahora algo tan sencillo y a la vez tan complejo como que el hombre ya no sepa distinguir la verdad de la mentira con claridad es un peligro atroz. Yo leo una noticia y ahora la tengo que contrastar con 80 noticias más porque no sé si es cierta. Y ahora me mandan una foto y tengo que discernir si es real o es un montaje, porque no, porque la perfección con la que lo hacen ha venido a confundirme. Y ahora tú das un discurso maravilloso y yo no te puedo felicitar, porque es que lo mismo te lo ha hecho la máquina y no lo has hecho tú. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Estamos acabados. Sí, 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 sí. Y seguidamente lo que acabas de decir, hablo del mal ahora, ¿no? Porque hemos fracasado en ese aspecto. Considero también que hemos fracasado como sociedad, una sociedad súper individualista. Es una especie de individualismo colectivo, ¿no? Vivimos en sociedad, pero somos muy individualistas. El mal, o sea, ¿puede una persona buena en esta sociedad perderse o el mal como ente elige a quién pervertir o a quién perder? El mal elige a los buenos. ¿Por qué elige a los buenos? Pues el mal elige a los buenos porque evidentemente el mal lo que quiere es cargarse el bien y el bien vive en los buenos. Por eso muchas veces decimos, con lo mala que es esta persona o el mal que... y le va bien. ¿Te refieres a eso? No, me refiero a que el mal disfrazado de bien siempre, sutilmente, intenta colarse en aquello que le intenta ganar el pulso. Y al mal le gana el pulso el bien. Pues a por el bien voy, ¿no? A por el bien voy, a cargármelo desde dentro. ¿Quién está haciendo el bien? ¿Por qué está haciendo el bien? Ahí voy, a dinamitar ese bien que está haciendo, para tener él la última palabra. Esto de que aparece en las películas en modo ficción tantas veces de el angelito en un hombro y el demonio en el otro, que es tan gráfico como real. Pero esto es continuo. O sea, desde lo más trivial y banal, como decir, me suena el despertador a las 6:30 de la mañana, me tengo que ir a trabajar, y el angelito te dice, venga, vamos, que tienes la suerte de tener un trabajo, de hacerte un café, de abrir el grifo y que salga agua, de darle al interruptor y que haya luz, de salir a la calle, que te dé el sol y de estar hasta las 3 o hasta las 5 de la tarde en un puesto de trabajo. Y el demonio te está diciendo, llama a tu jefe y dile que te has levantado regular y que no puedes ir. Si estás muy a gusto en la cama, venga, quédate ahí y dile que ya mañana, que no pasa nada, o que vas a llegar tarde y le das una horita, venga, y ahí, poquito a poco, en ese pero no pasa nada, el mal va cogiendo terreno, ¿no? Y eso que pasa en el ejemplo que he puesto tan estúpido, pasa en las cosas importantes. Las cosas importantes. Y al tiempo que el bien te dice, cuida de tu padre que está enfermo, y te dice, y ve a verlo todos los días, y tiene Alzheimer y no se acuerda de ti, pero tú sí te acuerdas de él, el mal te está diciendo, ¿y para qué vas ahí? ¿Para qué vas ahí a verlo?
si ya has pagado a una persona que lo cuide por ti, si ya has abdicado en tu papel de hijo y tienes cosas más importantes, si no te va a reconocer lo que haces porque ya no se expresa, si encima lo mismo te llama por otro nombre porque no te reconoce, no vayas. Entonces tú vas reculando y vas intentando desprenderte de lo que te compromete, de lo que sabes que tienes que hacer. Desde lo más banal a lo más importante, hay una batalla entre el bien y el mal, siempre. Y ahí está el hombre en medio. La pregunta es, lo explicaba, me acuerdo, un filósofo con mucho atino, ¿no? Dentro del hombre siempre hay dos lobos. Un lobo representa todo lo bueno y un lobo representa todo lo malo. Y los lobos siempre se están peleando. ¿Qué lobo gana? El lobo al que el hombre decide darle de comer. Pues así. Qué metáfora más buena. Es buena, es buenísima. Mm. Así es. Y a colación del tema del mal, ¿no? Del lobo bueno, el lobo malo, eso que escuchamos siempre, el anticristo. ¿Qué hay de realidad o qué hay de metáfora quizás, ¿no? En eso, ¿existe el anticristo? Bueno, el Señor es la bondad con mayúscula, la verdad, la bondad y la belleza. Por lo tanto, todo lo que no es la bondad, la verdad y la belleza representa lo que no es Jesús, lo que no es el Señor. Los creyentes muchas veces tenemos la tentación, la fruto de nuestra fragilidad, de intentar que convivan el mal y el bien. Y cuando intentamos darle un poquito de espacio al mal, porque nos engatusa, porque nos entretiene, porque nos crea placer, porque nos regala aparentes buenos sentimientos transitorios, que luego ya no lo son, estamos perdidos. O sea, no podemos negociar cuotas de espacio en nuestra vida con el mal. O levantamos un muro y le impedimos la entrada, o dándole un poquito nos come y entra hasta el fondo. Y eso lo tenemos a la orden del día. ¿Y qué crees que tiene más poder hoy? ¿El miedo o la fe? Hombre, evidentemente la fe. La fe. Pero porque estás estás del lado, digamos, estás dentro de la fe, como tu labor como sacerdote, o porque realmente crees que la sociedad tiene más En primer peso en la lugar, fe. porque creo que no son cosas antagónicas, absolutamente. Sí, no hay O una sea, dicotomía entre más cosas, ¿no? ¿Te refieres, no? no, es que los que tenemos fe no estamos libres de tener miedo. Alguien puede tener fe tener fe, perdón, y sentir miedo. Naturalmente, naturalmente. El miedo forma parte de nuestra vida, el miedo por muchas cosas. Pero ¿no crees que frena más el miedo o el hecho que poder tiene la fe? Eso que dice, la fe mueve montaña, Creo que pero el miedo el miedo paraliza. paraliza mucho, El claro. miedo paraliza. Y la fe es una invitación contra el conformismo, contra la paralización, contra la resignación. Qué espantosa, ¿no? Es esa expresión que muchas veces se utiliza con resignación cristiana. ¿Resignación cristiana qué es? Si la resignación es precisamente lo opuesto a la esperanza, y no hay nada más cristiano que la esperanza. A lo mejor como algo sumiso se refiere esa expresión. Sí, una invitación a un conformismo, ¿no? Cuando muchas veces el propio cristiano dice, bueno, ya está, yo soy así, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo que qué le vas a hacer? Un poco nihilista ahí, ¿no? Despierta, ¿no? Despierta, Claro. como que, ¿qué le voy a hacer? Eso es como cuando decimos, Dios me quiere como soy, ya está. No, ¿cómo me va a querer Dios como soy? Dios me quiere mejor constantemente. Y nosotros vivimos en esa batalla de intentar pulir nuestra vida. Tenemos mucho que pulir, mucho que limar, y esa es la aventura de
de seguir a Cristo, ¿no? La de constantemente. Yo hace poco se lo contaba, se lo explicaba a los niños de catequesis así, ¿no? Digo, cuando tenemos un arrebato afectivo con alguien a quien queremos mucho, muchas veces le decimos, típica frase hecha, no cambies nunca. Es lo peor que le podemos desear a alguien desde el punto de vista cristiano, ¿no? Que no cambie. Si precisamente los cristianos estamos hechos justo para eso, para cambiar constantemente, para cambiar hasta que alguien llegue y nos diga, pero por Dios, no te conoce ni la madre que te parió. Claro, porque Dios ha pasado por mi vida y porque yo me he dejado modelar por Él, porque no me he aferrado tanto a mis cosas como para que nada pueda cambiarme, sino que yo he dejado, siendo un trozo de barro, que el Señor con sus dedos humedecidos los injerte en esta masa de arcilla y sea capaz de hacer la figura que buscaba como alfarero bueno, ¿no? Pues para eso estamos nosotros hechos. Para evolucionar, ¿no? Para evolucionar, Claro. para dejar de ser lo que nosotros buscamos ser, para empezar a ser lo que Él quiere que seamos, que es donde se esconde la plenitud de nuestra vida. ¿Tú qué crees que es el pecado que más se repite en el ser humano? ¿Cuál es? Bueno, el pecado que más se repite, te lo podría contestar a lo mejor de una manera más, o sea, el pecado que uno más escucha en el confesionario, Por ¿no? ejemplo. Pero al hacerme esa pregunta, seguramente observando o intentando radiografiar un poquito nuestra vida, y la mía la primera, seguramente el pecado que más se repita sea, como hablábamos antes, el de la tibieza, ¿no? El del el conformismo, la alianza con la mediocridad. La alianza con la mediocridad. La alianza del hombre con la mediocridad. Donde se ha quedado al margen de esa carrera de fondo, ¿no? Creo que ahí es donde los cristianos estamos acabados, cuando entregamos la cuchara al mundo, porque así nuestra vida sea más sencilla, más fácil, que no lo es, que no lo es. Creo que ahí es donde tenemos nosotros el principal problema, y en la omisión. Perdón, en la omisión, en la omisión. Lo que no hago se evapora y lo que no hago se queda sin hacer. Y eso es súper importante. Lo que yo no hago se queda sin hacer y muchas veces decimos, bueno, pues ya vendrá otro que lo haga. Sí, pero el que va a venir hace lo que le corresponde a él. Claro. Lo que me corresponde a mí solamente lo puedo hacer yo. Y eso se queda sin hacer. Es una irresponsabilidad. El pecado no es solamente aquello que cometemos negativo, ¿no? Aquello que hacemos, decimos o pensamos, sino también es aquello que dejamos de hacer, que dejamos de decir, que dejamos de pensar en positivo. Y eso es súper importante. Sí. Sí, sí. Ser responsable con los actos de cada uno y la responsabilidad, obviamente. Y me gustaría hablar un poco el tema ya del infierno, ¿no? Esto que nos cuentan, antes te lo he dicho fuera de micro, el infierno, ¿cómo es? O como nos lo han contado de pequeño, esa fábula. El infierno es la ausencia de Dios. Pero no se parece en nada a lo que nos han dicho de pequeños, ¿no? Hombre, yo no me imagino un mar de fuego y un tridente con los cuernos y el rabo, ¿no? ¿Por qué se hacía eso? ¿Por acercarlo de a los alguna niños? manera hay que, supongo, aterrizar gráficamente. Sí, ¿no? No lo sé, no tengo ni idea. Más literario quizás, ¿no? Supongo, no tengo ni idea. De algo hay que valerse para... Pero el infierno es la ausencia de Dios. Para mí el infierno sería... es precisamente el hecho de prescindir de la presencia de Dios eternamente en mi vida. Y no quiero ni pensarlo. Y además, hay una cosa importante, ¿no? Yo creo que el hombre inevitablemente vive intentando autoconvencerse
de que el cielo es para todo el mundo. ¿Y el cielo no es para todo el mundo? El cielo es una llamada para todo el mundo, pero no todo el mundo responde con su vida a esa llamada. Todos estamos llamados a salvarnos, pero no todos podemos ser salvados. Llega al mismo sitio entonces una persona que a lo largo de su vida se ha encargado de hacer el bien. Tiene entonces el mismo final que una persona que a lo largo de su vida ha ido tropezando con el mal y haciendo daño a los que le rodean. Pues naturalmente no, naturalmente no. Muchas veces hablamos de la misericordia de Dios como una barra libre, ¿no? Bueno, ya está, es que al final, uno se imagina en su cabeza, ¿no? Al final Dios tendrá misericordia y pasaremos todo, y Dios lo pasará todo por alto. Y Dios, bueno, el Evangelio en esto es claro. Lucha por entrar por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta de la salvación y amplio es el camino de la perdición. Pues tendremos que entrar por esa puerta. No podemos vivir en la tranquilidad de decir, pero y nos dibujamos a un Dios conformista con un buenismo absolutamente infantil, inmaduro, de ya está, si al final a Dios le dará igual lo que hayamos hecho, ¿no? Nos dirá pasa y nos abrazará. ¿Cómo le va a dar igual lo que hayamos hecho? Tendrá que tener consecuencias, ¿no? Ahí hablas del juicio final ese que nos dicen. Claro. ¿Cómo, Seremos examinados cómo crees que del es eso? amor que hemos dado y del amor que hemos recibido. ¿Cómo lo Es imaginas, Ignacio? el mandamiento primero de la ley de Dios. Amarás al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es la catequesis de la cruz, el asta vertical de la relación del hombre con el Hijo y del Hijo con el Padre, de, del cristiano con el Señor, y el asta horizontal, pero las dos van unidas. El asta horizontal donde el hombre tiene que reflejar su relación vertical con sus hermanos, con sus iguales, con sus iguales. Sí, el hombre que solamente clava las rodillas delante de Dios, pero no, a lo largo de su vida no las clava delante de sus hermanos, y sirve a Dios, pero no a los hombres, vive en un desequilibrio constante. Y el hombre cristiano que constantemente vive en la entrega a los demás, pero acaba cayendo en una complacencia de que todo lo que hace lo hace en su nombre y no en nombre de Dios y es fruto de sus méritos y de sus capacidades, no de los dones que de Dios ha recibido y de la misión que Dios le encarga, también vive en el mismo desequilibrio, ¿no? Estamos llamados a vivir en esa convergencia en que nuestra condición de hijos constantemente nos recuerde nuestra condición de hermanos. Uh-huh. Si hay muchos hijos de un mismo padre, son hermanos. Eso no podemos ni evitarlo ni olvidarlo. Uh-huh. Uh-huh. Ignacio, hablando antes de meternos un poco hacia la parte de la iglesia, también quiero encarar la parte final de la entrevista. Yo siempre he tenido una duda que ¿por qué si Dios es bondadoso y bueno, permite el sufrimiento? Bueno, por ejemplo, con los niños. Cuando hay tantas cosas que suceden con los niños. ¿Entiendes que se cuestione esa parte de la fe? Hombre, claro, y estamos llamados a cuestionarla, ¿no? Y a buscar y a interrogarnos y a cuestionarnos. Pero no se nos puede olvidar que nosotros no somos seguidores de un Dios que se modeló una vida cómoda, sencilla, opulente. Era el Rey de Reyes, el creador del cielo y de la tierra. Y lo vemos en pañales, entre una mula y un buey, en un establo. Y podía haber muerto de anciano, quedándose como todos deseamos, ¿no? Dormidito. Y se desangró en la cima de una cruz.
El sufrimiento no solamente no estuvo ausente en su vida, sino que el sufrimiento, las carencias, la pobreza, la incomprensión, estuvieron permanentemente presentes en su vida. Nosotros no somos cristianos para que el Señor nos haga una vida más fácil, que es lo que intentamos, ¿no? Y cómo a mí que yo voy a misa, y cómo a mí que yo rezo, es que yo no creo para que el Señor me libre del sufrimiento, sino para que me acompañe en el sufrimiento. Yo no creo para explicármelo todo. Yo creo para que Él se lo explique todo. Yo no creo para que a mí me encajen todas las piezas, sino para darle todas mis piezas y que a Él le encajen. Yo no creo para llegar a todos los sitios, sino para que Él llegue donde yo no llego. Esa es la fe es confiar. La fe es confiar, ¿no? Y además muchas veces decimos, la fe es creer sin ver. No, no. La fe es creer viendo. Viendo mucho. Yo he visto muchas cosas que me demuestran que mi fe no es una caída al vacío. He visto a gente absolutamente entregada. He visto a personas que en los momentos más difíciles de su vida han tenido a Dios en los labios. He visto a gente que sin tener nada, con Dios lo han tenido todo. Y eso es creer viendo muchas cosas. Yo he visto a personas salir cada sábado de madrugada, la madrugada del sábado al domingo a las 2 de la mañana, caminando 6 horas para llegar a misa. A mí eso me interpela. Cuando yo en mi pueblo tengo misa de 9, de 10, de 11, de 12:30, de 1, de 7, de 8 y ninguna me cuadra. Porque la que es pronto es muy pronto, la que es tarde es muy tarde y la de en medio me parte la mañana, ¿no? Cuando a esta misma hora, en muchísimos países, hay personas bajando a sótanos clandestinos para comulgar, estando perseguidos, sabiendo que por el hecho de ir a esa misa oculta y a escondidas se está jugando la nuca a un tiro. Oye, algo me estoy perdiendo. Si a mí eso no me hace ver que verdaderamente a mí me están esperando en una mesa donde yo tengo también un sitio. Así es. Moviéndonos hacia la parte de la iglesia, más allá de la fe me refiero, ¿no? ¿Qué verdad, o bueno, verdad no, qué causa a lo mejor calla la iglesia o una verdad incómoda que evita decir la iglesia? Yo creo que la iglesia no evita decir nada. Yo creo que la iglesia a lo largo de su historia, con sus muchas luces y con sus muchas sombras, ha intentado aterrizar el mensaje de Jesucristo en el mundo, que es el mandato. La iglesia no es un invento de los hombres, la iglesia en el Evangelio está fundada por el Señor. Luego, evidentemente, la iglesia está formada por hombres y mujeres frágiles, heridos, limitados, pecadores, que vamos haciendo lo que podemos. Y la iglesia se ha ido pronunciando sobre todo. ¿Y cuál es el principal miedo de la iglesia? A mi juicio, ser malinterpretada. Y que sus palabras sean pervertidas, manoseadas, sus posicionamientos sean... Pues sí. Y eso lo vivimos también todos nosotros, los que la formamos. O sea, yo creo que el cristiano nunca puede hablar de la iglesia en tercera persona del singular como algo ajeno. Porque él es parte de la iglesia soy yo. Claro. La iglesia soy yo. Y cuando yo hago algo bueno repercute en la iglesia y cuando yo hago algo malo repercute en la iglesia. Muchas veces hablamos de la iglesia. Es que la iglesia ha dicho... Es que acuérdate que lo que tú digas lo está diciendo la iglesia, porque tú eres
uno de ellos. Y lo que tú no dices, también se lo está callando la Iglesia. Y cuando nosotros estamos en la barra de un bar, tenemos que saber que cuando nos mordemos la lengua, estamos regalándole a la Iglesia la prudencia que la Iglesia nos pide. Y que cuando la lengua se despliega, también está la Iglesia yéndose de madre, ¿no? Somos representantes de la Iglesia, siempre. Somos el cuerpo de Cristo en medio del mundo. Eso es un peso absolutamente insoportable. Eso es maravilloso. Esa es el más amplio, auténtico y precioso concepto de libertad. Yo no soy libre porque en cada momento hago lo que me da la gana. Yo soy libre porque busco hacer en cada momento lo que creo que tengo que hacer. Yo no soy libre porque me dejo llevar por los impulsos que al momento de ser libre me hacen esclavo. Yo no soy libre porque constantemente me dejo arrastrar por placeres transitorios que luego me sacuden en frustraciones. Yo soy libre porque tengo la capacidad de discernir lo que me direcciona a la libertad real, que no es la de hacer en cada momento lo que quiero, sino lo que creo que Dios me pide y que yo tengo que hacer, aunque no sea lo que más me apetece. Pero en este monopolio del sentimiento, donde tenemos que hacer en cada momento lo que sentimos, bueno, es que hay muchos momentos que no podemos hacer lo que sentimos. Eso es peligrosísimo. Es que hay momentos que no se puede hacer lo que se siente. Muchas veces cuando se dice, no, yo sí he sido infiel a mi mujer, he sido infiel, pero es que, y encima te lo vende como un arrebato de autenticidad, ¿no? Es que soy tan sincero que es que yo he hecho lo que he sentido. Bueno, hay muchos momentos que no se puede hacer lo que se siente. Porque además eso te va a sacudir después de muchas maneras, te va a hundir la vida, hacer en un momento dado muchas veces. No, es que yo a esa que va por ahí ahora yo la cogía y le daba, pues venga, acércate y haz lo que sientas. Hay muchos momentos que no se puede hacer lo que se siente. La razón tendrá algo que decir en todo esto, ¿no? Tendremos que alimentar el construir criterio, pensamiento. No todo puede ser el impulso y no todo puede ser, porque al final, ¿qué hay? Vidas destrozadas y heridas por todos los sitios. ¿Sacudidas por qué? Por el imperio del sentimiento a cualquier precio, ¿no? Y no puede ser tampoco, no puede ser. La voluntad tiene que estar siempre por encima del sentimiento. No, yo es que ya siento que no te quiero. No, pero es que yo tengo la voluntad de quererte. Aunque ahora mismo no te quiera, pero tengo la voluntad de quererte. Yo es que siento que hoy no quiero. No, es que yo quiero que esto sea así. La voluntad se antepone y se impone sobre un sentimiento que lo único que quiere es deteriorarme, desgastarme, desestabilizarme y hacer cimbrear los cimientos de mi vida, ¿no? Para que no haya raíces. Y cuando no hay raíces, en la primera ráfaga de viento, ¡pum!, el árbol se tumba. Y en esta sociedad que solamente quiere ver frutos, se nos olvida que los frutos nacen de las hojas de las ramas del tronco y el tronco de la raíz. Y que cuando no hay raíz, no puede haber fruto. Y que mientras las raíces sean más cortas, más se desestabiliza el árbol. Y que las raíces, mientras más grandes, más estabilidad tiene el árbol. Pero como estamos obsesionados solamente con lo que se ve, con lo que se aparenta por encima de la superficie, y las raíces son invisibles, y ahora mismo lo invisible no importa porque es importante que los demás lo vean, pues claro, no cultivamos lo invisible, obsesionados con lo visible, y no hay raíces. Sí. Ignacio, ¿qué es lo que más te costó
mm, renunciar para ser sacerdote? ¿A qué te costó? Al plan de vida que yo me tenía proyectado en la cabeza. Diferencia mucho de lo que eres actualmente. En todo, en todo, o sea, no se parece en nada. Formar una familia, tener otra rutina, nada, nada que ver, nada que ver, nada que ver. ¿Te costó mucho? Sí, Pero lo la verdad pasaste, es que para sí. pasarlo mal, lo pasaste realmente mal ahí en esa decisión. Hombre, es una decisión súper importante. Porque además, evidentemente, ninguna decisión se toma con el 100% de la seguridad. Claro. Y menos hecha, ¿no? Me imagino, ¿no? Como otras tantas, ¿eh? Sí, ¿no? Dudo que una pareja de novios que se toma en serio lo que van a hacer, Ujú. importante el matiz, eh, se planteen contraer matrimonio y comprometerse para toda la vida, importante el matiz, para toda la vida, mm, sin duda, sin inquietudes, sin crisis, sin momentos de tribulación. Sí, claro. ¿A qué te cuesta más renunciar? Pues te cuesta más renunciar a ser tú el dueño de tu tiempo, el dueño de tu espacio, el dueño de, pues sí, a entregar la rienda, Ujú. ¿no? El miedo mayor, ¿cuál es? Entregar la rienda. Pues sí, claro, Ahí naturalmente. hablamos un poco de las raíces que decíamos antes, ¿no? Si tenéis buenas raíces, los miedos que, digamos, son los vientos, Ujú. pueden seguir adelante. Esa responsabilidad, esa decisión, ¿no? Claro, también te digo una cosa, no he conocido una libertad mayor ni una felicidad comparable a la que experimento desde que soy sacerdote. Incluso antes de serlo. Incomparable, Es la plenitud de tu felicidad. incomparable, incomparable. Y prácticamente soy yo el dueño de nada. Ujú. Nosotros estamos entregados a la misión que se nos encomienda, a trabajar, a servir, a dar nuestro tiempo, sin horario, sin cláusula, a darnos. Lo nuestro no es dar, es darnos. Nosotros, entregarnos, Sí, sí, sí. ofrecer nuestra vida. Yo no he experimentado una felicidad igual. Ujú. Y antes has hablado de los planes de vida que tenías antes, valga la redundancia, de ser sacerdote. Ujú. ¿Cuántas personas, he leído, se lee, ¿no? Y se escucha, ¿no? Yo antes iba a ser sacerdote, me salí. ¿Qué opinas de la gente del individuo, la persona que se sale mm, del camino del sacerdocio, está bien dicho, Está bien dicho. por amor? La persona que se sale por amor. La persona que se sale del ministerio por amor, por decirlo así. Bueno, es que Sucede eso, ¿no? Por eso yo lo he sí, escuchado claro, mucho. claro, claro, claro que sucede. Pero sucede mucho más la gente que se queda en el ministerio por amor. Adiós. Claro. Incluso estando en el ministerio, me imagino que también albergarán las dudas todavía. De hecho, te Naturalmente. salen de Claro, allí. claro, claro. El ministerio está en movimiento, se actualiza, se Ujú. renueva constantemente, se modela, ¿no? Con altos, con bajos, con luces, con sombras. Y- Te ponía el ejemplo antes porque creo que además el paralelismo sirve mucho para entenderlo, ¿no? Como en el matrimonio. El matrimonio que lleva un mes de noviazgo, o sea, la relación que lleva un mes de Ujú. noviazgo no es la relación que lleva 20 años de matrimonio. Claro. Pues, se va modelando, se va reestructurando, se va encajando a situaciones, pues igual, Pero cuando se igual. salen del ministerio, em, ¿está bien visto dentro de la iglesia? ¿O lo intentan parar? ¿Cómo es el...? Bueno, ¿O lo entienden? es que es como cuando se dice, bueno, las separaciones, los divorcios, están absolutamente naturalizados, ¿no? Ujú. Está, es tan normal que uno se case como que uno se separe. Pues no es tan normal. ¿Por qué va a ser tan normal? ¿Qué es un divorcio? Pues es un matrimonio fracasado.
pero esto no es, no hay que ser un lince, es un proyecto fracasado. Pues una secularización se entiende igual, ¿no? Un proyecto fracasado. Pero esto no es ni hay que demonizar a la persona que se sale. No, ha encontrado que el camino Es otro, no ¿no? era. Pues ya está, ¿no? Pues ya está, ¿no? Ahora, muchas veces como que se otorga esa autenticidad. Esa persona ha tenido las narices de salirse. Bueno, es que yo me quedo con los que tienen las narices de quedarse. Por amor también, como has dicho. Hombre, claro. Porque no estamos libres de tentaciones, de dificultades, Claro. de sufrimiento. La fidelidad está súper infravalorada. Y es el tesoro de los tesoros. ¿Cómo lo sabes? Es que a la primera de cambio, eh, insisto en el ejemplo, ¿no? Bueno, ha tenido dos narices porque eh, el matrimonio iba mal y se ha separado. No. Ha tenido dos narices porque el matrimonio iba mal y se ha dejado la vida por rescatarlo, por defenderlo, por blindarlo. Y se ha vuelto loco buscando la forma de tragarse su soberbia, de pedir perdón, de ofrecerse por entero, de buscar recursos, de intentar... Bueno, pues en el ministerio pasa igual. La autenticidad de la fidelidad no es no verse probado constantemente, es superar esas pruebas y decir, es que yo tengo un compromiso. Yo tengo un compromiso. Y además con una visión encima trascendental. Un compromiso que me viene de Dios. Que siendo yo el mayor desastre del mundo, ha tenido la osadía y el atrevimiento de fijarse en mí. Y yo vivo permanentemente en deuda con una llamada absolutamente inmerecida e indigna que a mí me hace vivir mi vida en clave de respuesta en todo y para siempre. Tengo que reaccionar a la misericordia que Dios ha descansado sobre mí sin yo comprenderla. Porque es que yo soy el último mono en el que... Y se ha fijado. Y ha puesto esto en mis manos. Pues yo me tengo que dejar la vida. Luchar. En ser fiel. En ser fiel. ¿Por qué? Por amor. Me quedo por amor. Ignacio, me gustaría, por despedir, que hicieras una reflexión o un llamamiento, llámalo como quieras, para las personas que estén en duda o no quieran acercarse a Cristo. ¿Cómo lo harías? En este caso, yo que me considero agnóstico, que lo hemos hablado fuera de micro, no me gusta la palabra convencer, pero ¿cómo me explicarías que debo acercarme a Cristo? Mira, la fe no se impone, la fe se propone. Y se propone con la vida. Se propone con la vida. José Carlos, yo no te voy a entregar un manual con un ideario. Yo no te puedo ofrecer una moral, una corriente de pensamiento, una filosofía. No. Yo ofrezco una búsqueda. Busca lo que te falta y vea por ello. Pregúntate, cuestiónate, duda. Yo te digo que me he encontrado con un hombre que es Jesucristo, que me ha puesto la vida del revés y me ha hecho absolutamente feliz. Pero su vida en la cruz no la dio solamente por mí, que he respondido, intento responder con la fe. La ha dado también por ti, que lo buscas, que a veces te pones al margen del camino. Ha dado la vida por el que le da la espalda. Ha dado la vida por el que lo ridiculiza, por el que se mofa. Ha dado la vida
por el que es absolutamente indiferente. Ha dado la vida por cada uno. Yo me voy a dejar el pellejo y me lo dejo todos los días para que sin decir nada mi vida intente hablar de él. Y seguramente si el día tiene 24 horas, haya más horas que hablen poco de él a horas que hablen mucho. Pero lo poco que en mi vida pueda hablar de Cristo, ojalá remueva algo. Porque mi fe también ha sido y es constantemente impulsada por vidas anónimas que en silencio hablan de Cristo. En esta sociedad donde todo se contagia, la queja, la pereza, la indiferencia, también se puede contagiar la esperanza, la fe, el perdón, el amor, la paz, la búsqueda de algo superior a nosotros que nos haga, sin miedos, abrazar nuestra pequeñez, nuestra fragilidad. Estamos constantemente llamados a sentirnos absolutamente autosuficientes, a no necesitar de nada ni de nadie, ¿no? Tú puedes y no podemos. Hay muchas cosas que no podemos. Asumir nuestros límites es el desafío del hombre de hoy que quiere ser libre. Y porque yo abrazo mi pequeñez, soy capaz de encontrarme con la grandeza de Dios, no manteniéndome en mi falsa grandeza, que empequeñece a un Dios que a codazos se abre paso en mi vida. Asumiendo mi pequeñez, la grandeza de Dios se abre paso delante. Muchas gracias. A ti. Y bueno, pues también gracias por, como digo, aceptar nuestra invitación, por venir aquí a casa, que es tu casa. Me he embobado, me ha encantado escucharte. Es un lujo y un goce aprender a escucharte, de verdad. Y nada, que gracias por estar aquí, Ignacio. A ti por invitarme. Lo único que yo me imaginaba al llegar a Morón era que aquí me iban a llamar para un podcast, que es el primero y supongo que el último al que yo acuda. Y me da mucha alegría que sea contigo, que sea en nuestro pueblo y que sea para pensar. Creo que nos hacen falta muchos espacios que nos frenen de tantas prisas y de tanto ruido para hablar. Pues sí. Espero que hayas estado a gusto, de verdad. Claro que sí. Nada, muchísimas gracias. A ti.